El título del devocional de hoy es El llamado de Dios a la salvación. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 23 dice: Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Y el versículo 30 dice: Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El primer argumento es como una pregunta y una respuesta. Es: ¿por qué Dios salva? Y la respuesta es: por el poder de la cruz de Cristo, basado en el versículo 23. Pablo no era un judío amante de las señales, ni ningún griego amante de la sabiduría. Él era un cristiano, pero amante de nuestro Salvador. Pablo predicaba acerca de la cruz porque entendía la importancia de ese mensaje. Fíjese que en el capítulo 2, versículo 2 dice: Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo siempre predicaba a Cristo, pero hacía énfasis en una obra de Cristo. Pero permítame corregirme, no es una obra, es la obra. ¿Y por qué digo que es la obra? Porque sin esa obra, si Cristo no hubiera hecho esa obra, no estaríamos aquí. Como dice una canción que nos gusta cantar: ¿dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? ¿Qué sería de nosotros sin la cruz de Cristo? Definitivamente no seríamos salvos. Y no solamente que no seríamos salvos, sino que no podríamos ser salvos. Sabemos que Él es el único camino hacia la salvación. Como dice Juan 14:6, Él es el único camino. Por esto, el énfasis de Pablo en la cruz de Cristo. Porque el único mensaje que nos puede salvar es el de aquella cruz, en la cual murió nuestro Salvador, donde sufrió tanto por nosotros, donde venció la muerte, donde marcó la historia y marcó nuestra historia también. Díganme si su vida no cambió luego de encontrarse con Cristo, donde llevó nuestros pecados y en esa cruz nos limpió de nuestros pecados, esa maravillosa cruz. Y como sigue diciendo el pasaje, para algunos locura. Definitivamente, quizás para las personas del mundo les parece ridículo. Tal vez les parece ridículo como a los judíos que esperaban un Dios que venga a gobernar. Sin embargo, Cristo vino en forma de hombre y murió por nosotros. Tal vez se les haga ridículo, pero nosotros sabemos la verdadera importancia de ese acto. Y no sabemos la grandeza de este acto gracias a nosotros, sino a Dios que nos la reveló. Un famoso predicador, si no me equivoco, es Sugel Michelén, dice: no creemos en Cristo por la ciencia, sino porque Él transformó y tocó nuestros corazones. El segundo argumento, la pregunta es: ¿a quiénes Dios salva? Y la respuesta es: aquellos que no tienen nada bueno. Dios nos escogió sin ver nada en nosotros. Y nos eligió desde antes de la fundación del mundo, pero nos eligió por su pura voluntad. 2 Timoteo 1:9 dice que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos.
Y Romanos capítulo 9, versículos 15 y 16 dice, porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Él no vio nada que nosotros pudiéramos hacer en un futuro, no vio ningún talento oculto que tengamos. No es que eligió según la capacidad, sino seguramente habría alguien acá y no yo. Hay muchas personas más capacitadas o con mejores capacidades que yo. Sin embargo, aquí estoy. Y le estoy eternamente agradecido por eso. Si alguno pensaba que Dios lo eligió por lindo, bueno, le arruiné su ilusión. Pablo describe a los elegidos como necios, viles y pecadores, lo que el mundo menosprecia y desprecia. Y es que esa era nuestra realidad, ¿no? Cada uno de nosotros se encontraba en ese punto antes de que Cristo apareciera en nuestras vidas. Pero tal vez le surge alguna pregunta como, ¿por qué no eligió a tal persona? ¿Por qué no eligió a mi amigo? Bueno, en primer lugar, no sabes si lo eligió o no. Tal vez lo eligió y en los tiempos del Señor se va a convertir después. En segundo lugar, Dios es soberano. No tiene por qué darte una explicación. Él lo hizo, como decíamos antes, por su pura voluntad. Y en tercer lugar también le anotaba que tenemos que estar contentos, no pensar por qué nos salvó al otro, sino estar contentos porque nos eligió a nosotros. Es un motivo muy, muy lindo para agradecerle. Demos gracias porque Él nos eligió, porque vino a morir por nosotros. En tercer lugar, el tercer argumento, la pregunta es, ¿para qué Dios salva? Y la respuesta es, no para nuestra gloria, sino para su gloria. Nos eligió sin ver nada en nosotros, decíamos. Por lo que nadie puede agrandarse, nadie puede enaltecerse sobre eso. La elección de los 12 discípulos es un caso que sirve como ejemplo para esto, de cómo Cristo eligió personas con ningún talento o habilidad especial. Él decide a quién elegir para demostrar su poder. Nadie hubiera elegido a esos discípulos como equipo. Sin embargo, estos hombres dieron vuelta al mundo. Es como a mí me pasaba en educación física que me elegían último porque, bueno, para el fútbol no soy muy bueno. Es como si hubiera elegido a todos esos últimos de los equipos y hubiera hecho ganar el mundial. Y la gloria se la lleva quien los eligió, Cristo. Así que nadie puede decir, me eligió por inteligente, lindo o algo más. Pero esto no es algo por lo cual entristecerse. Somos especiales, verdaderamente somos especiales. Pero no por algo propio de nosotros, sino porque es especial aquel que nos eligió. Demos gracias porque nos eligió y porque nos eligió desde antes de venir, desde antes de la fundación del mundo. Y el cuarto argumento y último dice la pregunta, ¿qué recibe el que Dios salva? Y la respuesta es a Cristo. Los cristianos recibimos a Cristo, como dice el versículo 30, y recibimos a Cristo quien nos es hecho a nosotros, en primer lugar, dice el versículo, sabiduría. Porque ¿qué haríamos con nuestra propia sabiduría? Nuestra propia sabiduría no nos alcanzó ni siquiera para ser salvos. En segundo lugar, dice justificación. Cristo nos es hecho justificación. Nuestros pecados de una vida en completa desobediencia a Él fueron cargados a su cuenta y su vida perfecta y sin mancha fue cargada a nuestro favor. En tercer lugar, dice que Cristo nos es hecho santificación, porque somos apartados por Él y para Él. Y en cuarto lugar, dice que Cristo nos es hecho redención. Somos sacados de la esclavitud por medio del pago de un precio. De modo que Cristo nos redimió, nos liberó de las cadenas del pecado, pagando un precio. Y cuán alto precio, ¿no? Permítame leerle unas palabras que anotaba del comentario bíblico. Matthew Henry dice, nosotros somos necios, pero Él nos ha sido hecho sabiduría.
Nosotros somos culpables, mas Él nos ha sido hecho justificación. Somos pecadores, depravados y corrompidos, pero Él nos ha sido hecho santificación. Estábamos cautivos bajo los males y miserias de esta vida, pero Él nos ha sido hecho redención. Y todo ello está destinado, en último término, a la gloria de Dios. El hombre queda humillado con este plan, pero Dios queda glorificado. Hagamos memoria de Cristo mientras participamos de la mesa. Aprovechemos este momento para darle gracias por la salvación y por habernos elegido.